En la clase del día de hoy vamos a trabajar con los tipos de fracciones. Primero, vamos a conocer lo que es un entero. Un entero es una unidad que aún no ha sido dividida, por lo tanto sigue completa y no marca las partes en las que se dividió. Por lo tanto, una fracción entera es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Como en este caso podemos observar que el entero se ha dividido en dos partes iguales, pero que aún sigue completo y que además en el numerador y el denominador marcan los mismos números. Recordemos que la fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el número que está por debajo de la raya fraccionaria. Además, el numerador es el número de partes que se considera de la unidad o del total y el denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido una unidad total. Como en este caso podemos observar, la pizza se ha dividido en dos partes y la fracción me indica 2/2. En este caso podemos observar que la fracción me indica 3/3 y que está dividido en tres partes iguales y no ha sido repartida o dividida la fracción, por eso sigue siendo entera. En este podemos apreciar que se dividió en cuatro partes y que hay cuatro de ellas, 4/4. Es una fracción entera que ha sido dividido en cuatro partes. En el caso de una fracción propia, el numerador es siempre menor que el denominador y podemos ver que se llama fracción propia debido a que no es un entero como en los casos anteriores. Además de que ya no está completa y que el numerador me indica que es menor que el denominador. Por lo tanto, podemos apreciar que ya está incompleta al ver los espacios en blanco donde hacen falta 2 rebanadas de esta pizza. En el siguiente ejemplo podemos apreciar que 2/5 es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador y apreciamos que hacen falta 3 rebanadas de las 5 que había para ser completa. Por lo tanto es una fracción propia ya que no está completa y es menor que un entero. Una fracción impropia. Caso contrario a las fracciones propias, existen las fracciones impropias, en la que el numerador es siempre mayor que el denominador, y como podemos apreciar en la imagen, se refiere a más de un entero. Por lo tanto, podemos contar cada una de las rebanadas de la pizza y observar que la fracción indica más de un entero, como en este caso, 11/8, debido a que la suma de 8 más 3 nos va a dar como resultado 11. En este otro caso podemos observar que según como indica el numerador, serán los enteros que se necesitarán para representar la fracción, debido a que el numerador es 2 veces mayor que un entero y que para representarlo necesitamos más de 2 pizzas y podemos ver que la suma de 5 más 3 es igual a 13/5, debido a que cada pizza está dividida en 5 partes iguales. Una fracción mixta es la combinación de un número entero y una fracción. Además, podemos observar que se trata de dos enteros y una fracción propia representado en 2 pizzas y 3/5 partes de una tercera pizza. Si observamos en la suma nos da un entero más un entero, nos dan los dos enteros que tenemos acá más los 3/5 de la fracción, podemos obtener que son 2 enteros 3/5 y que una pizza es lo mismo que 5/5 de pizza. Una pizza entera es igual a 5/5 de esta pizza. Ahora, conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. Cuando trabajamos una fracción mixta y queremos realizar operaciones con ella, debemos realizar operaciones necesarias para que se convierta en una fracción impropia. Por ello, para convertir una fracción mixta a impropia, solo se debe multiplicar el denominador por el número entero y al resultado de la multiplicación sumar el numerador. Como en este caso, 5 por 2 es 10, más 3 serían 13. Por lo tanto, el resultado de la operación serían 13/5. Y que podemos observar que el 5 solo se recorre. Caso contrario a ello, cuando convertimos una fracción impropia a mixta,
podemos observar que para convertir una fracción impropia mixta solo se debe dividir el numerador entre el denominador y formar la fracción mixta a partir de las partes de la división. Como vemos en el ejemplo, dividimos 13 entre 5 y nos da 2 en el cociente, 3 en el residuo, y que con esos números formaremos lo que es la fracción. Nos dice, ya que se realizó la división, se toman cada uno de los números de la división para formar la fracción mixta. En este caso, tomamos el 2 como número entero, el cociente como número entero, ponemos el 2, y el 5 y el 3 los ocupamos para formar el numerador y el denominador, 3 quintos. Entonces, la fracción 13 quintos se convierte en 2 enteros 3 quintos. Ahora, ¿cómo empleamos estos términos en una suma y resta de fracción? Por ejemplo, tenemos 3 enteros 2 cuartos más 4 quintos. Nos dice aquí, cuando tenemos una operación suma o resta, primero debemos convertir la fracción mixta en una fracción impropia. Como ya vimos hace un momento, la fracción mixta la vamos a convertir en una fracción impropia. Y después, para hacer la suma, debemos convertirlas en equivalentes para poder realizar correctamente la operación. Entonces, convertimos 3 por 4, 12, más 2 son 14. Y el 4, como podemos apreciar aquí, lo recorremos, ¿ok? Y nos queda como 14 cuartos. Seguimos entonces, pasamos a la suma de fracción de 14 cuartos más 4 quintos y sabemos que debemos realizarlo mediante el producto cruzado. 4 por 5 es igual a 20 y 14 por 5 es igual a 70. 4 por 4 es igual a 16. Y por último, debemos realizar la operación recorriendo el número 20 y en la parte de arriba realizar la operación tal cual la encontramos aquí. 70 más 16 es igual a 86 veinteavos. Por último, simplificaremos la fracción a la opción más reducida posible y tenemos 43 décimos, que es al dividirlo entre 2 y que hasta ahí es su fracción más reducible posible. Por lo tanto, ahora debemos obtener la fracción mixta a partir de que podemos apreciar que 43 es mayor que 10. Entonces, debemos realizar las operaciones para encontrar la fracción mixta. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una división. Como habíamos dicho anteriormente, debemos dividir 43 entre 10 y que nos dan 4 como cociente y 3 como residuo. Por lo tanto, la fracción mixta quedaría 4 enteros 3 décimos. Y listo. Es así como ocupamos los términos de conversión de fracción mixta a impropia y de impropia a mixta para realizar una suma o resta de fracción. Debemos recordar que no importa el signo que tenemos aquí, debido a que si es suma o es resta, el proceso sigue siendo el mismo. Hasta luego, chicos.